Muy bien, gracias. Está en pantalla dividida a esta hora de la mañana con Gustavo Salle, también con nuestra compañera de trabajo, Marianela Montenegro, y le vamos a dar la posibilidad de ella de saludar primero y hacer el preámbulo correspondiente con nuestro invitado especial. Adelante, Marianela, por favor, contigo. Buenos días, gatito, al zorro también lo mismo, un saludo a todos y sobre todo al doctor Gustavo Salle, que se ha constituido en la esperanza de Latinoamérica, porque es el único político que está denunciando a las grandes corporaciones. No estoy escuchando yo. Qué bueno, Gustavo Salle, él es doctor de profesión, él nos está, visitando, nos está dando el honor de hablarnos sobre lo que significa la lucha frontal contra la corrupción. Él ha arrancado hace más de 2 décadas con estas sus denuncias. Ahora se convierte, como decía Marianela Montenegro, en la esperanza de Latinoamérica de luchar contra las grandes corporaciones, cosa que nadie lo está haciendo, nadie le interesa porque todos tienen intereses ocultos. El doctor Gustavo Salle no, él lo está denunciando y ojalá que esa esperanza que tiene Latinoamérica se convierta en una realidad. Muy bien, confirmamos ahora. Doctor, muy bien, bienvenido. ¿Nos está escuchando ahora sí? Marianela. El tema de Gustavo Salles es una persona a la cual la han investigado de arriba abajo, porque obviamente incomoda a las grandes corporaciones, a los oficialistas de su país y también a los opositores. Lo que venimos reclamando... Hola. Ahora sí, doctor. Decía que usted se ha constituido en la esperanza del continente, porque lo raro es que ni oficialistas ni opositores reclaman sobre nada. Lo mismo en Bolivia, en México, en todas partes del mundo. Nadie habla de esas corporaciones buitres que están saqueando los países. Le das la bienvenida, por favor, Douglas. Doctor, bienvenido. Es el programa Buen Día acá en Bolivia, con una audiencia internacional también, y pues para nosotros un grato placer tenerlos. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buen día, bueno, para mí un privilegio tener la audiencia boliviana y también a nivel mundial. Mucho gusto estar con ustedes, como verán, siempre en actividad, en la militancia de base y al mismo tiempo cumpliendo los compromisos inherentes a la condición de referente de un partido emergente que está preocupando mucho a la casta política uruguaya, que tiene un único designio, que es cumplir a rajatabla la Agenda 2030 y todas las imposiciones provenientes del imperialismo, de este imperialismo globalizador que tiene como institución emblemática el Foro de Davos y su famosa y nefasta Agenda 2030. En Bolivia, si me permites, Douglas y Antonio, ha habido un entreguismo marcado, así como en todos los países. ¿Qué entreguismo ha habido en Uruguay en relación a, por ejemplo, a los acuíferos, a los reservorios de petróleo, de minerales, de agua y de todo aquello? Acá se han entregado una serie de riquezas naturales, incluida a los rusos. Se le ha dado una base nuclear en el Alto, una cosa absolutamente peligrosa. ¿Qué está sucediendo en las mismas condiciones en Uruguay? Bueno, en el Uruguay tenemos 2 recursos naturales muy importantes en esta época. Una es efectivamente el agua dulce, tanto de los ríos como el agua subterránea del acuífero Guaraní, un acuífero transnacional que involucra a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Está siendo entregado para la explotación con fines de generar hidrógeno verde. Y luego tenemos la tierra, una tierra muy fértil en el Uruguay y que ha sido verdaderamente desperdiciada para un proyecto netamente forestal, es decir, un proyecto de monocultivo, extractivista, de poca mano de obra genuina, lo cual también ha generado un brutal endeudamiento porque la corporación finlandesa UPM, a efectos de
de instalarse en el país, pidió toda una serie de obras de infraestructura vial, ferroviaria, que nos ha costado un endeudamiento de 8.000 millones de dólares. Douglas. Muy bien, gracias. Doctor, tengo entendido que usted es uno de los candidatos con mayores posibilidades de tomar el poder en Uruguay. Sin embargo, también es una de las piedras en el zapato del poder político entregado precisamente a estas transnacionales. ¿Qué usted ha notado a través de esta pulseta democrática que son las elecciones en Uruguay? ¿Los medios también han subordinado sus intereses a estas transnacionales? Sí, sin lugar a ninguna duda, pero quiero hacer una precisión. Bien. Yo estoy muy lejos de ser el candidato con posibilidades presidenciables. Yo tengo posibilidades de ingresar al Parlamento, pero no de ser presidente de la República. Tengo posibilidades de ser senador, pero no presidente de la República, porque las encuestas, en el mejor de los casos, nos están dando un 4%, ¿verdad? Bueno, yo lo interrumpo ahí, mi querido doctor, porque en realidad las encuestas, acá como sí es Mori y una cantidad de empresas encuestadoras vinculadas a las corporaciones, mienten permanentemente, manipulan los datos, y peor, Smartmatic, disfrazado de otra empresa, obviamente también manipula los datos. Así que yo no dudaría de lo que acaba de afirmar mi colega Douglas Romay. Bueno, ojalá así fuera. El desafío entonces sería enorme, porque tendría la oposición, como se ha registrado hasta el momento, no solamente de la casta política, sino también de toda la parafernalia periodística y académica comprada, lo cual obviamente tornaría muy complicada la política revolucionaria que nosotros quisiéramos llevar adelante, que es una política de, primero, romper en la medida de lo posible esas cadenas que nos atan al imperialismo colonialista, extractivista, reprimarizador, pauperizante, que caracteriza, bueno, a América Latina, ¿no? En segundo lugar, volver a un Estado de Derecho que fue totalmente alterado inconstitucionalmente para otorgarle a la casta política impunidad para poder saquear al país a través de los contratos secretos. En tercer lugar, tratar de alguna manera ir quitando de las instituciones uruguayas el poder de las logias masónicas y del sionismo internacional, que en nuestro país es muy fuerte, transversaliza toda la institucionalidad estatal, al punto tal que, por ejemplo, el agua, que está en manos de un servicio descentralizado, la política de agua se contrató para diseñarla a la empresa sionista Mekorot Israel Water Company, que es la que se encarga de, retasearle el agua del Jordán a los palestinos para, en buena medida, hacerlos morir de sed. Fíjense el grado de penetración que tiene el sionismo en el Uruguay, que además financia a las dos coaliciones más importantes, multicolores y Frente Amplio. Muy bien, permítame presentarle por favor a otro de los colegas en Sucre, la capital de Bolivia, José Antonio Rivas. Buen día, doctor José Antonio Rivas, desde la capital de la República de Bolivia. Una consulta, doctor. Lo he seguido muy de cerca y usted ha denunciado que la corrupción, no solamente en su país, sino a nivel general, se da. Y en Uruguay no es la excepción. Dígame, usted ha hablado de que si es que se lograra recuperar esos millones de dólares que se van a la corrupción, se podría aumentar los sueldos a los jubilados, a las personas que han cumplido con su ciclo de trabajo, etc. ¿A cuánto asciende este monto, doctor? Y mire, estimativamente pensamos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares a través de toda una metodología muy sofisticada y variada, como por ejemplo todo el sistema clientelístico que caracteriza a la administración pública nacional y municipal del Uruguay,
con la contratación de funcionarios que son contratados específicamente para tareas nacionales y municipales, luego no cumplen esa función, y tanto el gobierno central como los gobiernos departamentales o municipales o provinciales, como le dicen ustedes, contratan empresas privadas, normalmente empresas privadas que tienen una participación encubierta de los propios jerarcas municipales o nacionales. Es decir, todo un sistema muy enrevesado y sofisticado de ir saqueando al pueblo para generar inclusive ese colchón de dinero que se necesita para las campañas electorales, para comprar votos y mantenerse en el poder y seguir este circuito perverso, este círculo perverso que tiene al Uruguay, como a tantos otros países latinoamericanos y mundiales, a merced de una casta política totalmente consolidada, petrificada en la superestructura estatal y que viabiliza intereses antipatrióticos. Muy bien, voy a con unas 2 consultas y cerramos con una inquietud que tenga Marianela este espacio. Usted ha hablado bastante de casta política y es un término que nosotros hemos escuchado bastante en los labios de el señor Milei, hoy por hoy presidente de Argentina. ¿Cuál es su opinión sobre Milei? Bueno, primero que nada señalar que Milei es un agente del Mossad, vale decir, es un individuo que pertenece a la estructura estatal israelí. Consecuentemente es un individuo sumamente peligroso para Argentina, porque poner como presidente de la República un individuo que tiene su corazón, sus intereses, sus emociones, su afectividad en otro país, es un error muy, muy grave. En segundo lugar, es un individuo que él habla de la casta, pero se benefició de la casta. Habla de los empresarios, pero se benefició de los empresarios. Creo que es una construcción, ¿verdad?, propia del sionismo y de la casta política, que lo que ha hecho es impostar un discurso que nada tiene que ver con la realidad. A la prueba está que es un individuo que le ha dado para adelante a la entrega de Argentina a los grandes intereses capitalistas sionistas. Es un individuo que dice que implantar una base de Estados Unidos en territorio argentino es un acto de supina soberanía, cuando en realidad Estados Unidos en la guerra de las Malvinas contribuyó con Inglaterra para matar argentinos y para consolidar esa colonia de ultramar que son las Islas Malvinas. Es decir, un individuo que verdaderamente es un estafador intelectual, un embaucador y un agente del Mossad que por su política de favorecimiento del gran capital internacional en desmedro de la clase trabajadora argentina y de los intereses soberanos argentinos, está llevando a Argentina a una situación de catástrofe. Muy bien, señor Salles. A ver, ¿usted ha logrado identificar síntomas similares a los de Argentina con políticos en Bolivia que podrían lograr también confundir a los bolivianos en una etapa electoral a la cual nosotros nos estamos acercando el próximo año 2025? Mire, yo tengo que ser muy honesto y no tengo un seguimiento por razones de tiempo, por razones de circunstancias, en este momento de la política boliviana. Estoy más bien monitoreando la política argentina por los lazos que tenemos y por la vinculación no solamente de carácter histórica, sino también, si se quiere, por las características idiosincráticas. Pero sin dar nombres, porque sería un acto de irresponsabilidad, la metodología del embuste, la metodología que sufrió Uruguay, de una metamorfosis perversa de la izquierda a manos del Frente Amplio, con un discurso pseudo populista, pseudo intereses de la clase trabajadora, y después la entrega al gran capital extranjero, es prácticamente la norma a nivel mundial. Nos tenemos que cuidar mucho del discurso y ver sobre todo los antecedentes prácticos, el accionar del individuo que tiene una retórica antiimperialista. Muy bien. A ver, es decir que Bolivia no está lejos de tener lo que usted menciona como un próximo estafador intelectual.
igual que Argentina, en el caso de Milei, según sus propios criterios. Voy con Efectivamente. Marianela. Bien, gracias. Efectivamente. A fin de no quitarle mucho más tiempo, le pido, yo le repito una palabra y usted dígame su criterio en lo más resumido posible. Ecologismo y cambio climático. Embuste político, pseudocientífico y periodístico. Ideología de género. Falsa ideología. Perversidad, atrocidad, degeneración. Indigenismo. Política divisionista impulsada por Soros, siguiendo la Agenda 2030. Abortismo. Totalmente, bueno, acto de crimen premeditado y alevoso, imposibilidad de defensa del niño que nada tiene que ver con las circunstancias. Globalismo. Programa de totalitario de esclavitud, sojuzgamiento, manipulación y exterminio de gran parte de la humanidad. Termino con esta. ¿Qué le parece si hacemos algo con el socialismo, siglo XXI? Eso, comunismo es el otro ismo. Entrega total de los pueblos a través de una ingeniería perversa de manipulación y engaño. Responde, después del pacto de Princeton, hay una conjunción de intereses entre el Foro de San Pablo y el Foro de Davos, y por lo tanto ambos son instrumentales a la cleptocorporatocracia. Doctor, usted mencionaba que no está muy al tanto de lo que es la política boliviana. Bueno, gracias por su honestidad. Sin embargo, entre Argentina, Uruguay y Bolivia, por el tema narcotráfico, creo que deberíamos empezar a ponerle lupa a estas regiones. El narcotráfico le está haciendo daño a nuestra región. ¿Cuál es su criterio? Totalmente de acuerdo, y hay que incluir en ese circuito de la hidrovía a Paraguay, que es un país declaradamente narcoestado, dirigido por Horacio Cartés, que tiene grandes operadores aquí en el Uruguay a nivel institucional, a nivel de partido político. El narcopartido político paraguayo, el Partido Colorado, tiene nexos muy directos con el narcopartido colorado uruguayo. Muy bien, por último, la calle Pou. Bueno, la calle Pou, un individuo caracterizado por su sionismo a ultranzas, un hombre de la banca internacional, usurera, un individuo que lo hemos denunciado por su actividad en contratos secretos con apariencia criminal, y que la justicia le perdonó el hecho de tener pruebas de formar parte de una asociación para delinquir en la propia torre ejecutiva. Bueno, y hay varios presidentes que están con raíces sionistas, ¿verdad? Y con raíces israelíes. Hablamos de Sheinbaum, hablamos de Biden, hablamos del propio Milei. ¿Cuál sería la intención? Bueno, el dominio total y absoluto de las grandes corporaciones financieras sionistas que mandan el mundo. A ver, no podemos ocultar que Larry Fink es un sionista al frente del fondo BlackRock, y que tiene una influencia directa en la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Uno tiene que decir que la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos la diseña Larry Fink. Dueños, ¿no? ¿Perdón? Digamos que son dueños de las reservas. Claro, que controlan todos los bancos centrales. Correcto, pero fundamentalmente el emisor de la moneda universal, el dólar, que por más que digamos que está bajo un proceso de, ¿cómo podríamos decir?, de debilitamiento en su función, de todas maneras domina el 65-70% de las relaciones comerciales internacionales. Consecuentemente sigue siendo un factor de poder, pero determinante a nivel mundial, ¿verdad? Yo concluyo con los BRICS y les pido 1000 disculpas al alargar. Bueno, yo tengo una posición muy crítica de los BRICS. Lo considero
parte de la Agenda 2030 y parte de la política de embuste. Así, tarde o temprano, la gente que está viendo en los BRICS una alternativa se va a llevar una gran desilusión, como nos la llevamos en la época de la pandemia, cuando vimos a China haciendo vacuna y metiendo miedo por todos lados. Cuando vimos a Argentina que quería BRIC, pero al mismo tiempo el delincuente de Fernández llevando una política genocida de vacunación, el propio Milei pidiendo vacunas desesperadamente, aquí en el Uruguay la izquierda pidiendo vacunas desesperadamente. No, para mí los BRIC, contratos estrictos. Los BRIC son el mismo embuste que yo vivo en el Uruguay, entre izquierda y derecha, la vivo a nivel internacional. Señor Osalle, ya para despedirse de este espacio, quizás lo volvamos a tener en una próxima oportunidad, pero no quisiera dejar pasar este momento de contacto con usted para que le hable a los bolivianos que estamos dentro del socialismo casi 20 años, estamos rumbo a unas próximas elecciones. Según su criterio, su lectura, su conocimiento, ¿qué es lo más aconsejable para una nación como Bolivia, siendo el corazón de Latinoamérica? Algo muy importante para la región, políticamente hablando. El nacimiento de un partido político con las características soberanistas, nacionalistas, que tiene identidad soberana, que por supuesto toma distancia tanto de la cleptocorporatocracia por la derecha como la cleptocorporatocracia por la izquierda. Que es difícil, que en el Uruguay está haciendo camino, está marcando historia para América Latina, Ojalá en Bolivia surgiera un partido como Identidad Soberana que se preocupa fundamentalmente por la libertad, la soberanía, la familia, la propiedad privada y fundamentalmente la lucha contra la corrupción y la entrega del país a las grandes corporaciones internacionales. Bien, muchísimas gracias, bendiciones, que tenga un buen destino, un abrazo hasta cualquier otra oportunidad. Un abrazo, muchísimas gracias. La esperanza del continente, Douglas, la esperanza del continente. Y ahora vean cómo entrego listas a un camión que pasa al lado mío. A ver. Haciendo campaña, bien. Ahí arriba. Gracias, muchachos. Bueno, ya ven, esto es Identidad Soberana. En un streaming internacional y al mismo tiempo militando, entregando listas a unos trabajadores en un camión. Bien, Dios los bendiga. Un abrazo, bendiciones. Un abrazo grande. Igualmente para ustedes, abrazo. Gracias por todo. Es la esperanza del continente. Yo le pido a la gente, por favor, lo apoyemos, compartamos este programa por todas las redes, sin descanso. Algo tenemos que hacer los bolivianos. Y esta persona, que por supuesto temo por su vida, querido Douglas y Antonio, es una persona que anda sin seguridad, sin nada de aquello, pero ha desenmascarado toda la podredumbre de los negociados en su país, que están llevando también a la miseria a los uruguayos, cosa que ellos no hacen traslucir a nivel internacional, pero sí están viviendo momentos difíciles, querido Douglas y Antonio. Bueno, te agradecemos la antesala con esta importante y valiosa entrevista que hemos tenido el día de hoy como regalito a nuestros 21 años acá en el canal y al programa. Marianela, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, bien merecido, y por supuesto todo mi cariño para ustedes. A la gente, les vuelvo a repetir, compartan el programa, ayúdenos. Un fuerte abrazo. Gracias por todo. Un abrazo, Marianela, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.